ya no sería opción, digamos, por secretaría. Digamos. Bueno, a ver, no por secretaría, pues, Julio César, si ese es un procedimiento democrático que nadie discute. ¿Quién discute que tiene que haber veto en una constitución? Yo creo que no conozco a ningún parlamentario, no conozco a ningún constitucionalista, no conozco a ninguna persona que se haya abocado a los estudios de temas constitucionales que diga que hay que suprimir los vetos. El veto es una institución democrática que existe, que lo han utilizado todos los gobiernos y que se puede perfectamente utilizar. Ahora, yo espero que en el debate... Pero los ciudadanos esperan criterio, pues, senador. Si nadie le está diciendo que sea ilegal lo suyo o que el veto no sea algo institucional, bueno, quédese con la copa, no por secretaría. La gente está esperando que seamos diligentes para lo que sea, a lo mejor, disculpe, para lo que sea, a lo mejor para mejorar el proyecto de gobierno, para lo que sea, se necesita diligencia. Ese es mi punto nomás. Y mi punto, yo lo comparto plenamente con usted, contigo, Julio César, de que obviamente que tiene que haber una actuación diligente, que las propuestas que se pusieron ayer arriba de la mesa se mantengan o se perfeccionen y que nos vayamos por ese camino y no por lo que yo por lo menos considero que es un camino equivocado del retiro de pensiones, que es lo que hemos estado hablando durante toda la mañana. Ahora, simplemente Julio César y Montserrat, porque verdaderamente tengo otro compromiso. Senador, es que mi punto, para terminar, es que mi punto es que los ciudadanos siempre pierden, porque si ustedes dicen vamos a vetar esto todo y si la oposición después dice no vamos a aprobar el proyecto del presidente, y si aquí queda una suerte de tabla, digamos, mi punto es que el ciudadano siempre pierde porque va a quedar esperando. Porque si usted se pone duro y dice, vamos a poner un veto para que esto no pase, y si la oposición se pone dura y dice, nos quieren vetar, nosotros no vamos a aprobar esta cuestión para la clase media porque es mala. El que pierde siempre es la gente. Ese es mi punto. Julio César, Julio César, porque para eso es que hay una propuesta que tiene que ver con un IFE que llega a la clase media, que tiene que ver con un mecanismo de créditos completamente distinto, que tiene que ver con subsidios de arriendo, que tiene que ver con prolongación de créditos hipotecarios. Pero mire, ¿por qué no se pone en otras circunstancias? ¿Y qué pasa si en el debate parlamentario en el Senado hay más personeros de oposición que comparten la postura de Pepe Out y finalmente es derrotada la propuesta en el Senado? ¿Usted también diría que es una dilación? No, porque eso corresponde. No es lo mismo, bueno, senador, eso es lo que le estoy diciendo. Porque lo que yo estoy hablando es del tiempo. Para uno u otro lado, estoy diciendo el que pierde siempre va a ser el ciudadano si esto se dilata. Ese es mi punto. No es mi punto del contenido. Está bien, y yo le estoy diciendo, Julio César, lo siguiente, que no hay dilación alguna en sacar adelante la propuesta del gobierno, que es mejor, pienso yo y pensamos algunos, que el mecanismo de retirar fondos de pensiones. Y de verdad, para cerrar, mire, yo me quedé pensando en uno de los argumentos que finalmente hizo el diputado Mulé, también en su intervención de cierre. Y él efectivamente dijo que todo esto que estábamos hablando con el fondo tenía que ver con que había que evitar el perjuicio en las pensiones. Si el autor del proyecto dice que, en definitiva, si no existe una fórmula de retribución, hay perjuicio en las pensiones, eso es extraordinariamente importante, porque acto seguido de la propia conversación quedó claro que el mecanismo de reintegro era simplemente, hasta ahora, una simple fantasía en el papel. Yo, Julio César, no estoy ni ahí con las AFP ni con sus intereses. A mí lo que me importa, aunque sea de pronto impopular, es lo que uno con convicción cree que es lo mejor para las personas, y eso es lo que yo voy a defender en un programa de televisión como este, que agradezco que me inviten, o en el Senado de la República. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Tiene la palabra Fidel Espinosa sobre lo que ha dicho el senador Alamán, que no está ni ahí con la AFP, ni con lo que eso implica, que lo que quiere es que salga un buen proyecto para la clase media. Bueno, saludarlo, Julio César, con mucho cariño de la región de los lagos. Bueno, las palabras son de un senador, como el senador Alamán, que textualmente le dijo a todo Chile que retirar el 10% de los ahorros previsionales era regalarle la plata a gente que no la necesitaba. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es no conocer el Chile real. O sea, este retiro del 10%, que ojalá, ¿no es cierto?, cumpla todos sus trámites constitucionales y legislativos futuros, es un proyecto que va a dar un alivio a miles de familias chilenas que lo están pasando pésimo. Yo quiero decirle al senador y a Javier, con todo el respeto, que en las regiones del sur de Chile también, ¿no es cierto?, tenemos a miles de familias que están pasando una situación por la pandemia tremendamente complicada, muy compleja, y que este proyecto va a ser para ellos obviamente un alivio de enorme relevancia para poder retirar plata que les pertenece a ellos. A mí no me extraña que hayan algunos que defiendan con la fuerza que lo hacen a la AFP, porque son estas AFP las que financian las campañas muchas veces de algunos políticos en Chile. No olvidemos que Alamán
es el tercer político en Chile con mayor aporte reservado en la última campaña del 2013. A mí me gustaría preguntar, lamentablemente se fue de la pantalla, me gustaría preguntarle si hay empresas asociadas a FP que también le aportaron dentro de sus 400 millones. Pero mire, Julio César, un tema que usted ha tocado que es muy cierto. El gobierno hoy día le está poniendo urgencia o suma urgencia a proyectos que tienen que ver con la clase política. No sé si usted sabe que en el marco de la discusión por el tema de que no pueden ir más a la reelección los alcaldes y diputados que lleven más de 3 periodos, entre los que me incluyo, ahora le están poniendo suma urgencia a un proyecto que beneficia a la clase política. Hay que terminar con las inhabilidades. Pero no se le pone suma urgencia a los proyectos que van en directo beneficio a la gente, como este. Si el presidente Piñera estuviera en sintonía real con Chile, le pondría en nuestros trámites consecutivos suma urgencia para que tengamos este proyecto aprobado en los tiempos que la gente requiere, obviamente, estos recursos, y que no sea extemporáneo como usted lo ha planteado recién. Pero el gobierno, repito, utiliza el veto para echar abajo leyes que benefician a la gente, como el corte de los servicios básicos, y también utiliza el veto, obviamente, y probablemente va a querer utilizarlo en este proyecto de ley, a pesar de que más del 90% de los chilenos está de acuerdo con esta iniciativa. Diputado Espinosa, ¿sabe que hay hartas dudas que sería interesante ir conociendo para avanzar en la conversación también? Usted citó recién a lo que dijo Andrés Alamán hace una semana atrás, que fue muy polémico, que esto le va a dar plata a gente que no lo necesita. Pero ¿en qué medida este 10% podría implicar que la gente que efectivamente sigue recibiendo un sueldo, que tiene que sigue recibiendo un sueldo o que tiene dinero, gente muy acomodada, retire este 10%? En la ley, en el proyecto de ley, no hay ningún impedimento para que una persona que, entre comillas, no lo necesita porque tiene dinero, no retire este fondo. ¿Se ha pensado poner algún tipo de requisito para el retiro del 10% o lo puede hacer quien quiera? A ver, yo soy de la idea, ¿no es cierto?, que lo puede hacer quien quiera, porque obviamente si usted empieza a colocar restricciones, como hay una indicación que anda circulando en las redes sociales, presentada por algunos parlamentarios del gobierno, que quieren excluir, por ejemplo, a los funcionarios públicos, nosotros estamos en contra de aquello. Yo creo que aquí el carácter que tiene el proyecto de ley, Montserrat, es muy importante porque el proyecto de ley establece claramente la voluntariedad. Aquí no se está obligando a nadie a que retire el 10%, pero las personas que lo necesiten, que lo requieran, que son millones de chilenos y chilenas, van a poder hacerlo, y para ellas y para esas familias va a ser un alivio. Algunos han planteado en la discusión de ayer, decían, pero es que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Pero no perjudicaría que la gente que tiene plata, que tiene sueldo, que tiene patrimonio personal y que tiene AFP, no perjudicaría a la gente que realmente lo necesita si ellos sacan su 10%, porque lo que dicen algunos técnicos es que efectivamente, como va a haber un retiro masivo de 10%, los fondos de pensiones van a bajar nuevamente. Entonces yo le pregunto si es que para que eso no ocurra, han pensado una herramienta que justamente ese 10% pueda ser rescatado por la gente que lo necesita, y así evite que nuevamente se pierdan millones de pesos de los fondos o lo que sea, para que se pierda plata de los fondos individuales. Porque no quise decir millones de pesos porque hay mucha gente que no tiene millones de pesos. Pero en el fondo, no poner este tipo de restricción para que se evite una pérdida mayor en los fondos individuales. No me opongo a ello, en absoluto, pero ¿sabe qué? Pero sí dejando de lado los criterios que se han establecido para la entrega del ingreso familiar de emergencia, porque si utilizamos esos mismos criterios, vamos a dejar a los mismos millones de chilenos fuera de los beneficios. Usted no se imagina la cantidad de familias y personas que nos llaman a nuestras oficinas parlamentarias reclamando que, estando sin trabajo, estando cesantes, no tienen ninguna posibilidad de acceder al ingreso familiar de emergencia. Si comenzamos a colocar esas restricciones, esto va a quedar acotado al mismo número de personas que han recibido el día de hoy beneficios. Y nosotros queremos llegar a la clase media con este proyecto. La clase media es la que más beneficiada con el retiro del 10%, y por eso nosotros vamos a defender esa postura muy fuertemente. Ya, y usted coincide con que lo que han dicho varios economistas, que a nivel técnico este retiro del 10% podría causar mayor pérdida a los fondos de pensión de la gente. Vimos la gran pérdida que se pegó en marzo en los fondos de pensión, lo que perdió la gente y lo que, por cierto, hoy día la gente sufre ante esa pérdida. Pero muchos expertos económicos dicen que ante el retiro del 10% hay todo un tema de cómo se van a vender acciones masivamente, van a bajar de precio, y por lo tanto nuevamente podrían bajar los fondos de pensión de cada una de las personas que está cotizando en la AFP.
va a empezar la campaña del terror sin lugar a dudas, como de todo punto de vista. Si en este país cuando hay transformaciones o proyectos importantes que modifican... En ese sentido no le quiero decir la campaña del terror porque estos son economistas de súper distinta índole que yo he leído, entonces no es algo, de hecho no es un argumento que haya esgrimido como algo importante